Nos acompaña hasta ahora en la ciudad de Bogotá Pedro Medellín, analista político y reconocido columnista de opinión. Señor Medellín, bienvenido aquí a NTN 24, el canal de las Américas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. A usted, gracias por acompañarnos. Profesor Medellín, usted destaca que el M-19 no ha pedido perdón por la toma del Palacio de Justicia ni por otras violaciones de derechos humanos. ¿Qué responsabilidad directa asigna a los excomandantes desmovilizados que hoy ocupan cargos públicos como Gustavo Petro en reconocer y reparar el daño causado a las víctimas? Sí, mire, el proceso de acuerdo, el acuerdo de paz y la negociación de paz con el M-19, si bien se produjo en un momento en que Colombia todavía no estaba en la onda del derecho internacional humanitario y no habíamos suscrito los acuerdos, el acuerdo de Roma, en fin. De todos modos, ese indulto que se le otorgó al M-19 como una condición para volver a la vida civil, se produjo de una manera que fue un tanto acelerada, un tanto demasiado rápido, diría yo, en la medida en que se pensó en los victimarios, pero no en las víctimas. Se pensó en los victimarios en la medida en que se buscaba era asegurar que ellos se reinsertaran en la vida civil, que abandonaran las armas y que en ese sentido dejaran de ser un problema de orden público para el Estado colombiano. Y se les olvidó que las víctimas cuentan, que las víctimas había que llamarlas y que el M-19 tenía que pedir perdón por algunos o no, por todos y cada uno de los hechos en los que había violado los derechos y las libertades ciudadanas en las que definitivamente violó y en los daños en los que incurrió. Secuestros, asesinatos, toda esta clase de hechos que violentaban la dignidad humana, que violentaban la condición digna de los seres humanos, exigía, por lo menos como condición, una situación de perdón. El Estado colombiano fue obligado a pedirle perdón a las víctimas por la retoma, pero en la toma el M-19 no ha pedido una sola vez, ha pedido eso. Y en ese sentido, el dolor que se produce es que muchas veces estas personas no son conscientes de que fueron y causaron un daño, sino que se sienten orgullosas de un operativo que evidentemente lo que hizo fue entrar a sangre y fuego a una institución del Estado, a una institución como la justicia, rompiendo el orden y pasando por encima de la dignidad y los derechos de las personas. Sí, Esa es la realidad. Sí, en una reciente columna escrita por usted menciona que el M-19 actuó con especial dureza contra magistrados amenazados por los extraditables. Le pregunto, ¿la toma fue una operación al servicio de los intereses del narcotráfico? ¿La verdad sobre este episodio la conoce Colombia? Mire, yo creo que este es uno de los temas que no se ha esclarecido. La sociedad colombiana exige de esos hechos violentos justicia y verdad. Justicia en términos de que los que violaron los derechos, las normas, los que pasaron por encima y asesinaron a personas indefensas, merecen ser castigados. Un tema que es importante aquí, y permítame ese paréntesis. El derecho internacional está montado sobre el principio del honor militar. Todo aquel que tenga el honor militar o habiendo tenido el honor militar de haber combatido a otro en igualdad de condiciones, es decir, un combatiente contra otro combatiente que combatieron en igualdad de condiciones, merece el perdón. Pero todo aquel que usó sus armas para someter a una persona indefensa, o a un menor, o a una persona desprotegida, merece castigo. Y en ese sentido, no hay ningún elemento que justifique. El tema, entonces, de justicia está ahí, pero el tema de verdad también. Los extraditables venían presionando muy fuerte el tema de la extradición y el no a la extradición a los magistrados. Las cartas que recibieron los magistrados, Manuel Gaona Cruz, que era magistrado de la Sala Constitucional, que en ese momento
era responsable de ese concepto, el magistrado Carlos Medellín, el magistrado Patiño Rosselli o el magistrado Medina Moyano, Ricardo Medina Moyano, ellos cuatro fueron permanentemente presionados por el narcotráfico, buscando generarles uso, asustarlos y que tuvieran una determinada orientación en la aprobación o en el rechazo al tema de la extradición. Se supo claramente, se supo y hay indicios, y ayer en las sesiones que se dieron en la Universidad del Externado, ya las personas tienen cada vez más evidencias o tienen cada vez mayor convicción de que aquí el narcotráfico sí participó y sí aportó temas de esos. Ese es un tema que tiene que estar, que tiene que ser valorado. Es una verdad que el M-19 tiene que darle al país, decirle esto fue o no fue. Pero lo que se dijo y lo que por muchas evidencias se ha ido planteando, y en muchos casos que plantean los hijos de los propios magistrados que han estado investigando el tema, ponen en evidencia la posible, la eventual, por decir, la posible financiación por parte de del M-19, de los extraditables al M-19 para que hiciera esa operación. Pues le agradecemos mucho a Pedro Medellín, analista político, reconocido columnista de opinión, por habernos acompañado aquí en el informativo. Muy buenas noches. A ustedes, muchas gracias por la invitación.